Grabar, por favor. Ok, listo. Entonces, vamos a abrir la ficha de esta semana, lo que nos compete ver. Y bueno, tenemos la ficha número 4, referente a esta semana. Tenemos la parte de la descripción de la ficha, la primera, ¿no? El ítem número 1, ya saben, es teoría. El ítem número 2 viene a ser lo que son las actividades. Bueno, el tema del día de hoy es caída libre, ¿sí? Este movimiento es un caso particular del movimiento rectilíneo uniformemente variado, es decir, de MRV, y ya vamos a ver por qué. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que cuando hablamos de caída libre, automáticamente ya tenemos una aceleración. En este caso, la aceleración va a ser constante y la vamos a denominar con la G minúscula, que viene a ser la gravedad, ¿ok? Entonces, cuando ustedes escuchen ejercicios de caída libre, automáticamente ya saben que tiene una aceleración constante, que es la gravedad. Y la gravedad está estipulada en que su valor es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Ok? Entonces, vamos a analizar un poquito este tema, ¿sí? Y vamos a explicarlo algo mejor, ¿ya? Entonces, eh, listo. Vamos a tener un objeto, aquí yo tengo un objeto, en este caso es mi celular. Recuerden que nosotros veíamos movimiento rectilíneo uniformemente variado de forma horizontal, ¿sí? Cuando se desplaza, ¿sí? Se desplaza, el vehículo se mueve, la partícula se mueve, ¿sí? Inicia con tiene una velocidad inicial, va a tener una velocidad final, tiene una trayectoria, lo va a hacer en un determinado tiempo, ¿sí? Y esto va a tener una aceleración porque hay una variación de velocidad, ¿ok? La aceleración es una variación de velocidad en un tiempo determinado, en intervalos de tiempo. Ahora, el movimiento de caída libre es muy similar, pero con la diferencia de que ya no es en el eje horizontal, sino en el eje vertical. ¿Sí? En el eje vertical. Ahora, cuando yo tengo este objeto, vamos a suponer yo tengo aquí mi celular, ¿ok? Y lo voy a dejar caer, ¿sí? Lo suelto. Ahí lo sostengo, lo suelto y va a caer, ¿sí? Cae por gravedad, ¿sí? La gravedad es una fuerza de atracción que todo cuerpo tiene hacia el núcleo de la Tierra, ¿sí? ¿Ok? Entonces yo dejo caer mi objeto. Al instante que recién suelto el teléfono o el objeto, en este caso, va a tener una velocidad inicial de 0, ¿sí? Entonces, cuando yo vea ejercicios o yo diga, dejo caer el objeto, dejo caer, ¿sí? Cuando yo diga dejo caer es porque recién lo estoy sosteniendo y se cayó. Inicia con una velocidad, esa velocidad inicial es de 0, ¿sí? Va a tener una velocidad final, ¿ok? Antes de que toque una superficie, va a tener una velocidad final y todo esto lo va a hacer en un determinado tiempo, ¿sí? Vamos a tener una distancia que en este caso lo vamos a llamar altura, ¿sí? Altura, es decir, va a haber una altura que recorre este objeto, ¿sí? Y sabemos que va a tener una aceleración constante que es la gravedad, ¿ya? Entonces, eso sería la única diferencia entre un movimiento y el otro, ¿no? Viene a ser casi lo mismo, sino que el estudio ya no es de forma horizontal, sino de forma vertical, ¿sí? Esa es la caída libre. Por lo general siempre van, o la mayoría de ejercicios va a iniciar con velocidad inicial 0, ¿sí? Y lo vamos a estudiar antes de que toque el piso, justo un instante antes de que toque el piso o toque la superficie, lo vamos a analizar, porque cuando ya toque la superficie, ahí sí ya tiene una velocidad inicial, final de 0, ¿no? Porque se estampa, ¿ya? Justo antes de que llegue a tocar la superficie, lo vamos a analizar, ahí va a tener una velocidad final, ¿sí? Y esas a veces no, y toca calcular y todo lo demás. Hay que ver cuáles son las variables que nos pide que haya que calcular, ¿ya? Entonces, vamos a continuar. Regálame un segundo.
Ok, listo. Entonces, no sé si pueden escucharme bien, yo creo que sí, ¿no? Listo, entonces vamos a ir otra vez a nuestra ficha pedagógica, ¿ya? Ya vimos qué significa caída libre, qué tiene la caída libre, sus particularidades y todo lo demás. Y ahorita vamos a ver las fórmulas, ¿no? Como pueden apreciar, es muy similares a las fórmulas que ya vimos en MRV. Velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. La siguiente es altura, es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio por la gravedad por tiempo al cuadrado. Y la última fórmula que vamos a tener aquí es la velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por gravedad por altura. ¿Ok? Listo. Entonces, por favor, vamos a copiar este primer ejercicio para analizarlo un poco más y detallar cómo se tiene que analizar los ejercicios, ¿no? Entonces, regálenme un segundo. Ok, entonces por favor les dejo de compartir esta pantalla y nos vamos a Paint. Listo. Entonces, como primer punto, el tema que estamos viendo el día de hoy es caída libre, ¿sí? No caída y limpia, ¿no? Ya mismo empiezan los juegos de 40 y por las fiestas de aquí. Caída libre, ¿ya? Caída libre. ¿Cuál es la diferencia? Es un caso particular de MRV, ¿no? Sí, porque es muy similar, sino que lo vamos a estudiar no en el plano horizontal como se ve aquí en el MRV, sino en el plano vertical, ¿sí? En el eje vertical, ¿ya? Esa es la única particularidad. Y bueno, vamos a ver cuáles son las magnitudes que se tiene en este movimiento. Igual, se tiene 5, ¿no? 5 como en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Entonces, en primera instancia, vamos a tener lo que es altura, que la representamos con H minúscula. Vamos a tener velocidad inicial, velocidad final, el tiempo y la gravedad, ¿ok? Sí. Entonces, para que tengan un poquito de noción, antes nosotros le conocíamos a la distancia, ahora va a ser altura, ¿no? Sí, ya no la vamos a poner distancia, sino altura. Antes teníamos la aceleración y ya no tenemos esto, ahora tenemos gravedad. Sí, es lo único que cambia en este tema, en este ejercicio, en este nuevo movimiento. Sí, que vamos a tener alturas y gravedades. Sí, en vez de distancia y en vez de aceleración. Y son las 5 antes mencionadas, ¿no? Listo. Entonces, dicho esto, vamos a trabajar con fórmulas y esas fórmulas son 3, ¿ok? Si ustedes recuerdan, pueden ir a la ficha número 2, me parece en la página 2 mismo, donde tenemos las fórmulas de las fórmulas de MRV, ¿sí? Y son muy similares con las que vamos a trabajar. La primera nos dice que es velocidad inicial, la primera fórmula que tenemos de velocidad final, perdón, es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, ¿sí? Ahora, vamos a cambiar esta aceleración por gravedad y multiplicamos por el tiempo, ¿sí? Es lo único que cambia, en vez de aceleración pongo gravedad. La segunda fórmula tenemos en cambio velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 que multiplica a la gravedad, ¿sí?
Antes teníamos aceleración, ahora la gravedad, y esto por la distancia. Ahora ya no tenemos la de distancia, sino tenemos la h de altura. ¿Ok? Y la tercera fórmula, tenemos la de distancia. Pero como les menciono, ya no tenemos distancia, sino altura, entonces la altura va a ser igual a velocidad inicial más, por tiempo más un medio por la gravedad y por tiempo al cuadrado. ¿Ya? ¿Ok? Entonces ahí nosotros tenemos las fórmulas con las que vamos a trabajar particularmente en este movimiento. ¿Sí? Estas vendrían a ser fórmulas, ¿no? Con las que vamos a trabajar. ¿Ya? Listo. Hasta ahí estamos bien. Ahora, vamos a interpretar el ejercicio. Y para esto vamos a leer, por favor, tal cual la explicación que les acabé de dar. Dice, se deja caer un objeto. Tengo un objeto, ¿sí? Y recién lo voy a soltar. Lo dejo caer recién, ¿ok? Tengo un objeto, ¿sí? Tengo un objeto y lo voy a soltar. Lo suelto y dejo caer, ¿ya? Al momento que yo dejo caer el objeto, va a arrancar con una velocidad inicial de 0, ¿sí? Entonces, como primer dato, yo sé que cuando me digan se deja caer un objeto, se está hablando de que su velocidad inicial es de 0. Vamos a seguir leyendo. Dice, el cual tarda en llegar al suelo 4 segundos. Si digo tarda 4 segundos, esto vendría a ser tiempo. Y nos dice determinar la altura, ¿ok? La altura, yo ya sé que es h minúscula, ¿sí? Y también nos pide el segundo punto, calcular la velocidad con la que llega al piso. Si yo digo velocidad con la que llega, es velocidad final, ¿sí? Entonces yo ya sé interpretar mi problema, ¿no? O el enunciado del ejercicio. Dice, se deja caer un objeto. Cuando yo recién tengo el objeto y lo voy a soltar, va a arrancar con una velocidad inicial de 0. Muy bien. El cual tarda en llegar al suelo 4 segundos, será el tiempo. Determinar la altura con la que cayó, tengo que encontrar altura. Y por último me dice que también calcule la velocidad con la que llega al piso, ¿no? Como les dije, vamos a analizar el objeto justo antes de que tope el piso, ¿no? Porque una vez que llega al piso, va a frenar bruscamente por el impacto que se va a dar, ¿no? Entonces, justo un instante antes es lo que se analiza en este tipo de ejercicios para tener su velocidad final. Pero se va a tomar en cuenta como que llegar al piso, ¿no? Porque ustedes me van a decir, profe, pero yo lancé el huevo, se cayó el huevo y se estampó y ahí quedó. No me sirvió ni para hacer huevo revuelto. Entonces yo asumo que a lo que se estampó tuvo una velocidad final de 0. Claro, pues a lo que se pegó la estampada tuvo la velocidad final de 0. Pero la vamos a analizar justo antes de que el huevo se pegue la estampada. ¿Ya? Entonces a eso es y todos los ejercicios se van a analizar, sino que eh, por contexto le van a decir siempre al momento que llega al piso. ¿Ya? ¿Ok? Regáleme un segundito, por favor.
Ya, muchas gracias. Entonces, vamos a continuar, por favor. Recuerden que en todo ejercicio yo les dije que hay que sacar 5 parámetros, ¿no? El primero, los datos. El segundo, la incógnita o incógnitas, ¿sí? El tercero tenemos por aquí la gráfica. También tenemos que colocar las fórmulas con las que vamos a trabajar, nos va a ser de mucha ayuda. Y por último tenemos la parte de la solución, ¿ya? Entonces, en primera instancia, pues ya identificamos los datos que yo tengo, los vamos a plasmar aquí para tenerlos presentes, ¿ya? Entonces, Caterine Cueva, ¿qué datos tengo yo primero leyendo el ejercicio? Le dice que se deja caer un objeto. Tiene de volumen. No, volumen. Velocidad inicial. Ok, Eso. listo. Sí. Ok, no, gracias. Tiene velocidad inicial. La velocidad inicial se le representa con la V, sufijo 0. Y en este caso tenemos la velocidad inicial que es de 0 metros sobre segundos. ¿Sí? ¿Ya? Volumen es de otra cosa, ¿no? Por si acaso. Listo. Entonces, vamos a ver qué más tenemos. Leyendo el ejercicio, ¿qué más tengo, Mónica Tualombo? Dice que tarda en llegar al suelo 4 segundos. ¿Qué es de Es tiempo correcto? ¿El tiempo de cuánto es de entonces? de 4 segundos. Ya, muchas gracias. Ok, entonces tengo un tiempo de 4 segundos. Listo, vamos con el señor Hernán. Dígame, ¿qué más datos tengo yo o ya voy a la incógnita directamente? O a las incógnitas. No, licenciado, la velocidad final en la que cayó. Ya, ¿qué es eso? ¿Es dato o incógnita? Incógnita. Ya. La altura, licenciado, buenas noches. Buenas noches, claro, la primera que tenemos es la altura, ¿no? Lo primero que nos pide es la altura, que sabemos que es H minúscula. Y la segunda que nos pide es, lo que dijo el señor Hernán, velocidad final, ¿ya? Correcto, pero recuerden que yo les dije algo adicional que va a tener estos ejercicios siempre, y eso nos va a servir como dato. ¿Qué les mencioné yo? Velocidad final que era 0, Lice. No, velocidad final les dije que cuando en realidad se pega el estampazo, ¿no? Pero no vamos a analizarlo hasta ahí. Edad. ¿Perdón? La gravedad, La licenciado. gravedad. La gravedad, correcto. La gravedad es una constante que yo ya sé que tengo como dato y es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Ok? ¿Sí? Listo, con esto yo voy a hacer mi gráfica. Vamos a suponer que aquí está la señorita Caterine Cueva, ¿ya? Vamos a ponerle con faldita, ¿ya? Usted está en este edificio y va a soltar este objeto, ¿ya? Entonces tiene este objeto, digamos que se enojó con el novio y va a botar la pelotita que le regaló, el peluche que le regaló el Día de los Enamorados, se enojó, va al edificio y va a botar este peluche, ¿ya? Entonces suelta, ¿sí? Suelta el objeto, ¿ok? Y este objeto va a recorrer primerito una distancia, ¿sí? Una distancia, esta va a ser la altura ahora, ¿no? Sí, y es la incógnita que yo tengo. Justo antes de que el peluche toque el piso, vamos a analizar y esta va a ser la velocidad final, que tampoco la tengo. ¿Sí? Ahora, cuando la señora Caterine Cueva lanza recién el peluche desde arriba, desde la parte de arriba del edificio, este peluche va a arrancar con una velocidad inicial de 0 metros sobre segundos. ¿Sí? Porque recién va a soltar el peluche. ¿Ok? Nosotros ya sabemos que también todo esto va a tener un tiempo en el que va a recorrer justo hasta antes de pegar el peluche contra el piso, ¿no?
Va a tener un tiempo y el tiempo en este caso es de 4 segundos. Y como lo mencionamos en este tipo de ejercicio, va a haber en todo instante, ¿sí? Va a haber en todo instante una gravedad de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué, licenciado, una pregunta? ¿Por qué inicia con ese número de gravedad, 9.8 metros? ¿Esa es la fórmula de la gravedad? Sí, gracias. En este caso, la gravedad es una aceleración y esta aceleración es constante. Sí, todo objeto que yo lance, todo objeto que yo, mejor dicho, deje caer, va a tener una gravedad. ¿Ok? De hecho, nosotros hacemos partícipes de una gravedad, que es lo que nos permite estar de pie. Porque si no tuviéramos de gravedad, nosotros pasáramos cayendo, tipo volando, ¿sí? Por la gravedad es que nosotros nos mantenemos pie firme, podemos caminar sin tambalearnos. ¿Por qué? Porque hay una fuerza que nos atrae hacia el centro de la Tierra, ¿sí? Ustedes han visto las películas de la Luna, en cambio, han visto como que están flotando los astronautas, es porque su centro de gravedad es sumamente menor, ¿no? Me parece que es de 1.60 y algo, 1.6, algo así. ¿Ya? Entonces es sumamente menor, por eso es como que ellos estuvieran flotando en el aire. En cambio, aquí en la Tierra es diferente, ¿sí? Su gravedad es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado y como le digo, es la fuerza que tiene para ir al centro de la Tierra. Es decir, que todo objeto que yo deje caer va a irse para la parte de abajo, es decir, hacia el suelo, y es por la gravedad, ¿ya? Ese siempre va a estar ahí, la gravedad. No sé si me pueden apreciar bien o no. Y ahí Ahí volvió nuevamente la señal, licenciado. Ahí sí. Ya. Si es que tienen algún problema o me quedo así medio colgado, me avisan, ¿ya? Entonces, la constante siempre va a estar la gravedad, ¿no? Siempre va a estar la gravedad en este tipo de movimiento. Cuando yo deje caer el objeto, siempre va a actuar la gravedad y esto va a tener un valor de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Ya? Listo. Entonces, ahora sí, vamos a ver qué fórmulas me sirven. Tenemos la primera incógnita que nos pide calcular la altura y la segunda que nos pide calcular la velocidad final. Para calcular la altura, ¿yo qué fórmula utilizaría de las tres que anoté? ¿La 1, la 2 o la 3? la 3. La 3, correcto. Entonces, yo utilizaría esta fórmula donde la altura es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio por gravedad por tiempo al cuadrado. ¿Ya? Y para calcular la segunda incógnita, ¿cuál sería? ¿La 1, la 2 o la 3? La 2 dice. La 2, ¿quién da más? ¿Quién da menos? No, la 1. La 1 es. Ya, 0, Polito, 0. Vamos a analizar por qué la 1, por qué la 2, ¿ok? Primero, me pide calcular velocidad final. Estas dos tienen velocidad final, ¿sí? Ahora, ¿cuál de las dos me sirve? Vamos a analizar. ¿Tengo velocidad inicial? Sí tengo, aquí está. ¿Tengo gravedad? También tengo, aquí está. Y por último, ¿tengo el tiempo? Sí tengo. Entonces, tranquilamente yo puedo calcular con esta fórmula, ¿sí? Ahora vamos a ver la siguiente. Me sirve para calcular igual la velocidad final, ¿correcto? Entonces también supuestamente me serviría. Vamos a analizar. ¿Tengo velocidad inicial? Sí tengo, aquí está. El 2 es una constante que se mantiene, ¿correcto? Luego dice por gravedad, también tengo la gravedad, pero hay algo importante, que no tengo la altura. Como no tengo la altura, esta fórmula de aquí, simple y llanamente no me sirve para calcular. ¿Ya? Entonces me serviría la primera fórmula. Correcto, entonces como yo ya sé qué fórmula voy a utilizar y es la primera donde dice que velocidad final es igual a velocidad inicial
más gravedad por el tiempo. ¿Ya? Y vamos a ir a las partes de la solución. Voy a hacer mi primer problema, donde me pide que calcule la altura. Entonces pongo la fórmula, ¿sí? Y procedo a resolver. Ya teniendo mi fórmula, yo solo reemplazo los datos. Entonces me va a quedar que altura es igual, velocidad inicial, ¿cuánto tengo? 0. 0 metros sobre segundos por el tiempo. El tiempo es de 4 segundos. Más un medio que multiplica la gravedad. ¿Cuánto es la gravedad? 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Ok? Y por último me dice por el tiempo al cuadrado, que es 4 segundos al cuadrado. ¿Ok? Y sigo resolviendo. Esto de aquí ya es pura matemática. Pura matemática. Parte analítica. Por favor, si se termina la clase, se vuelven a conectar con el mismo link. ¿Ya? Hice una pregunta. Sí, dígame. ¿Por qué usted le pone 9.8 metros segundos al cuadrado? Porque es una aceleración. Recuerden que la gravedad es una aceleración, ¿sí? Pero una aceleración constante, ¿sí? Entonces, sabemos que el valor de la aceleración de esta gravedad es de 9.8. ¿Sí? Sí, hasta ahí ya lo entendí. Pero ¿por qué le pone segundos al cuadrado? Porque es la aceleración. Y recuerden que yo les dije que la aceleración va a estar en metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Ya, gracias, Lice. Ya. Y es como la velocidad, les dije que el cambio va a estar en metros sobre segundos. La distancia va a estar en metros y así sucesivamente. En este caso la altura, ¿no? Va a estar en metros y así el resto de unidades de medición. Bueno, se me corta, ingresan al mismo link, por favor. ¿Ya?